vez más doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llevar este mensaje a cada una de las familias que nos están viendo por medio de los diferentes medios que Dios nos ha dado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentar este programa en las manos del Altísimo, y que sea Él obrando, que sea Él ministrando, que sea trayendo esa sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, clamemos al Señor en esta hora y digamos: Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Dios. Padre, porque en medio de los problemas, en medio de las luchas, de las adversidades, tú estás con nosotros, Señor. Y aun cuando nuestros ojos no te ven, Señor, sabemos que tú estás ahí del lado nuestro. Señor, aumentanos la fe. Señor, acrecenta la fe de tu iglesia. Que podamos creer, Señor. Que podamos depositar toda nuestra confianza en ti, Padre. Señor, que podamos recibir ese milagro. Que podamos recibir esa sanidad para nuestro cuerpo. Señor, gracias te doy. Tu palabra ha dicho que por tu llaga hemos sido curados. Y en esta hora, Señor, confieso sanidad para los miles y miles que nos están viendo, Señor, en esta hora. Padre, que seas tú colocando tu mano divina en esa parte afectada. Que sea tu mano poderosa, Señor, en este momento tocando los cuerpos, tocando las vidas, Señor. Padre, te doy gracias porque para el que cree todo es posible. Y yo creo, Señor, en la sanidad divina. Yo creo, Señor, que a través de este medio tú estás sanando, tú estás libertando, Padre. Señor, recibe la gloria. Recibe, Señor, la alabanza, la adoración de tu iglesia. Padre, muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios porque, como le decía, me permite una vez más llegar hasta su hogar con una palabra de aliento. Y el tema de hoy es acerca de la enfermedad. Nosotros sabemos que la enfermedad no es de Dios. La enfermedad viene por consecuencia del pecado, de la desobediencia. Y si nosotros vamos a mirar, dice que la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, desde ese momento se le entrega la voluntad al diablo. Y a partir de ahí, él tiene ciertos derechos, digámoslo así, porque nosotros, la humanidad, le ha dado esa autoridad, le ha dado ese derecho. Y vuelvo y le digo, cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre no quiere caminar con Dios, cuando ignora la palabra, las advertencias de Dios, entonces Satanás le queda fácil de entrar y tomar el control del cuerpo, tomar el control de la mente, tomar el control de la humanidad. Y a causa de la desobediencia viene el pecado. Y como consecuencia da a luz la enfermedad. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Romanos, allí en el capítulo 5, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces comenzamos a ver que Dios nos habla cuando entra el pecado a la humanidad. ¿Desde qué momento comienza la enfermedad a surgir? Y lo vemos aquí en el libro de los Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recordemos que ese hombre es Adán. Cuando desobedece, Dios le había dado todo, le había entregado todo, ¿cierto? Y coloca allí el árbol del bien y del mal, y le dice: de ese árbol no puede comer.
Y el hombre le desobedece a Dios. Y cuando le desobedece a Dios, entonces viene el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios, no estar de acuerdo con Dios, no caminar como Dios lo enseña. Es por eso que es importante que nosotros leamos el manual de la vida, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es allí donde nosotros conocemos a Dios. Es allí donde Dios nos habla, es allí donde Dios nos revela su voluntad. Entonces, la enfermedad es una maldición. Nos queda claro. Ni la enfermedad ni la muerte son bendición, sino que es ¿qué? Maldición. Y son permitidas por Dios. Óigalo bien. Dios permite que la enfermedad toque el cuerpo. Dios permite que la enfermedad venga muchas veces a nuestras vidas. ¿Y por qué lo permite? Porque estamos caminando mal. Porque no estamos atentos. Porque le damos lugar al diablo. Porque quizás no estamos como Dios lo enseña. Entonces, vemos ejemplo. El virus 19. Esta enfermedad que está en el mundo entero. ¿Quién la envía? Bueno, yo estoy seguro que es el diablo. Pero Dios permite para que el hombre se acerque a Dios, le busque. Y ahorita podemos ver cómo la humanidad está buscando a Dios. Un microbio, por decirlo así, ha hecho que la humanidad se doblegue delante de Dios, se humille delante de Dios. Y hoy podemos ver cuántas personas en el mundo entero de verdad están reconociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Vamos a ir aquí a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 15, en el versículo 26. Y allí la Biblia nos dice que si nosotros oímos, que si prestamos atención, entonces Dios nos bendice. ¿Qué dice Éxodo capítulo 15, versículo 26? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Subraye esa palabra. Yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si oyeres, si prestamos atención a la voz de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy nosotros vemos que muchos no le prestan atención a la voz de Dios. Muchos como que no le prestan cuidado a lo que Dios nos quiere decir. Recordemos que en el mundo hay tres voces. Está la voz de Dios, la voz del diablo y la voz del hombre. ¿Cuál de las tres voces estamos oyendo o a cuál le prestamos más atención? Y la Biblia dice: si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Dios nos ha dado órdenes, Dios nos ha dado mandamientos. Y cuando nosotros no prestamos atención, pues vienen las consecuencias, viene la enfermedad. Eso es como las leyes humanas. Nosotros vemos que aquí en el mundo hay leyes, y cuando desobedecemos las leyes, pues nos castiga el gobierno, nos castigan por incumplir esas normas, por incumplir esas leyes, ¿cierto? ¿Y cuál es el castigo? Pues vemos que de pronto tiene un costo monetario, un costo económico, ¿cierto que sí? Bueno, si nosotros tampoco prestamos atención o ignoramos la voz de Dios, entonces la palabra es clara y dice que Dios permite que vengan las enfermedades. ¿Y cuántas personas están allí enfermas? Porque no han perdonado, porque hay amargura, porque hay resentimiento, porque hay odio.
porque no le damos lugar a la palabra, no le damos lugar a Dios, al dueño de nuestras vidas. Hemos sacado al Espíritu Santo de nuestros cuerpos, de nuestra vida, cuando la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, que somos la casa del Dios viviente. Pero muchos no quieren que Dios habite en su cuerpo, que Dios habite dentro de nosotros, y lo han sacado. Y cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, pues entonces viene Satanás y la ocupa, porque no puede estar desocupada la casa. Y si Satanás viene y ocupa esa casa, si Satanás viene y ocupa ese cuerpo, pues entonces vienen las consecuencias, vienen las enfermedades. Entonces es claro lo que Dios nos dice. Ahora, si nosotros vamos allí a Deuteronomio, vamos a mirar allí la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Y leemos desde el versículo 15 en adelante. Y dice la Biblia: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo que intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como Dios nos dice que nos bendice, si somos obedientes, si somos sinceros, si somos amantes de las cosas de Dios, viene la bendición. Dios pelea nuestro pleito, Dios nos defiende. Pero si nosotros no prestamos oído a la voz de Dios, no prestamos atención a las cosas de Dios e ignoramos las advertencias de Dios, entonces dice la Biblia que también vienen maldiciones. Y aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 lo dice. Dice el versículo 16: maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito será tu entrar, maldito es tu salir. Y dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantando y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y comenzamos a ver cómo la desobediencia, cómo el pasar por alto las advertencias de Dios, el ignorar la palabra del Señor, entonces acarrea maldición. Viene el castigo, viene la ira de Dios sobre nosotros. Y esto que estamos leyendo es de mucho cuidado, que hoy en día no se predica, hoy en día no se habla. Hoy en día muchos le dicen: conviértese a Cristo y ya salvo eres y salvo serás. No. El Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que a través del sacrificio nosotros fuésemos aceptos al Padre, nuestros pecados fuesen borrados. Pero también tenemos que vivir una vida santa, una vida recta, una vida agradable delante de Dios. Hoy en día vemos, por ejemplo, en muchos hogares, cuántas mujeres quizás no pueden dar a luz, quedan embarazadas y al mes, a los 2, a los 3 meses pierden la criatura. Porque si nosotros estamos mirando lo que la Biblia dice maldito tu vientre, maldito el fruto de la cría de tus vacas, de tus ovejas, y comenzamos a ver cómo vienen una cantidad de maldiciones. Dice el 22: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Uy, hermano, esto es una maldición tremenda. Esto es una maldición que viene sobre los hijos de desobediencia, por no atender, por no prestar atención a la voz de Dios, a la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi amigo, que usted me está viendo en esta hora, es importante que entienda que la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es una maldición a causa del pecado, a causa de la desobediencia,
a causa de la sinceridad delante de Dios. Versículo 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos, y por 7 caminos huirán delante de ellos, y será vejado por todos los reinos de la tierra, y sus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hermano, esto es de cuidado. Todo lo que nosotros leemos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, hasta el versículo 68, habla de que si nosotros no prestamos atención, si nosotros no ponemos cuidado a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, pues viene la cantidad de maldiciones, la enfermedad que viene. Y muchas veces oramos, pero dice la Biblia que el cielo es de bronce, la tierra, hermano, será como el hierro. No hay bendición, lo que hay es quebranto, lo que hay es desgracia, lo que hay es amargura de corazón. Pero si en esta hora nosotros le damos lugar a Dios, si en esta hora nosotros nos humillamos delante de Dios, téngalo por seguro que si usted está enfermo, Dios te sana. Que si usted está pasando por una situación difícil, Dios te va a ayudar. Porque Él es el número 1 en que está interesado en que usted no sufra, en que usted no llore. Y por eso Él envió a su Hijo, para que usted y yo viviésemos felices, viviésemos en bendición, en victoria. Que no se está viviendo o que no estamos viendo, hermano, lo que Dios quiere para nosotros, no es porque Dios no sea hombre para cumplir lo que nos ha dicho, sino porque nosotros no hemos querido obedecer a la voz de Dios, no hemos querido caminar como Dios lo enseña. Entonces, es importante que usted entienda esto. Dios es el autor de la vida y la salud. Óigalo bien. Dios es el autor de la vida y de la salud. El diablo es el autor de la enfermedad y la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Aleluya. Esto es hermoso, hermanos. Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás. Y si nosotros vamos a mirar la palabra del Señor en esta hora, y yo quiero que vayamos allí al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y miremos, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor allí en el versículo 38. Hechos 10, en el versículo 38, podemos ver, hermano, que dice que Dios ungió con el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Y lo ungió para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos 38, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como Dios estaba con el Hijo, hoy Dios está con nosotros. Hoy Dios ha derramado su poder sobre nosotros. Y por eso nosotros, cuando nos acercamos a Dios con un corazón quebrantado, como yo lo decía en el estudio anterior, con un corazón quebrantado, roto, destruido, hermano, y nos doblegamos delante de Dios, Dios hace todas las cosas nuevas. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Qué dice ahí adelantico, hermanos? Miremos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 11 al 17, hermanos. Lucas capítulo 13, del versículo 11. Y aquí podemos ver claramente, hermanos, la condición de una mujer enferma, encorvada.
¿Cuántos años llevaba de sufrimiento? ¿Cuántos años llevaba de padecimiento? La Biblia dice que tenía 18 años en que estaba sufriendo, en que una enfermedad la tenía azotada, la tenía doblegada, le había quitado la alegría, la paz, la felicidad. Y cuando el Señor ve a esta mujer y Él conoce la condición de vida que ella llevaba, no dudó en sanarla, no dudó en restaurarla. Yo no sé cuántos años quizás lleve mi hermano, mi amigo con esa enfermedad, con ese azote puesto por el diablo, pero hoy Dios se lo quiere quitar. Si usted cree, si usted abre la puerta de su corazón. Miremos aquí la palabra del Señor, hermanos. Lucas, capítulo 13, del versículo 11 en adelante dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aleluya, qué hermoso. Mire, ¿qué dice el versículo 13? Cuando Jesús la vio, versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó. Así como Dios hoy te está llamando. Mire, no es una casualidad. No, es que Dios te ama. Es que Dios no quiere que usted se pierda. Es que Dios no quiere que usted siga sufriendo. Dios, el dueño del mundo, el que nos ha dado el existir, el que nos ha dado la vida, hoy te está llamando. Y hoy te dice: yo no te quiero ver sufrir. Yo no te quiero ver ahí doblegado por la enfermedad, doblegado por el diablo. No, yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar. Sigue diciendo la palabra. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí vemos un milagro maravilloso. ¿Cuántos años? 18. Sufriendo, encorvada, no se podía enderezar. Jesús viene y la sana. Pero el diablo, no contento, entonces levanta también a los enemigos de la obra de Dios, como todos, ¿sí? Porque siempre vamos a ver gente que está en contra, que está criticando, como muchos están criticando: pero es que los pastores son charlatines, son pedidores de plata, etcétera, etcétera. Y aquí vemos, el Señor hace tremendo milagro, pero dice el versículo 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús habiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno de pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, la lucha que día a día nosotros llevamos es una lucha contra el príncipe de las tinieblas, contra los demonios, contra el diablo. Y el Señor aquí es claro y nos lo enseña. ¿Cuántos años llevaba de sufrimiento esta mujer? ¿Cuántos años usted lleva sufriendo? ¿Cuántos años lleva padeciendo? Ha ido donde los mejores médicos, quizás ha visitado hasta brujos, encantadores, te han dado quién sabe cuántos riegos y todo, y su vida sigue peor, su condición es peor. Pero Dios hoy desea hacer ese milagro. Hoy Dios te quiere cambiar, hoy Dios te quiere librar, hoy Dios quiere que usted de verdad reciba ese regalo que Dios tiene para su vida. Hebreos. Seguimos mirando la palabra del Señor. Y vamos allí al libro de Hebreos. En el capítulo 2, versículo 14 y 15. Que el Señor Jesús se hizo hombre. Siendo Dios, tomó forma de hombre para salvarnos, para redimirnos de la maldición, de la enfermedad,
de la maldición del pecado. Por eso la palabra de Dios dice allí en Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una vez que el hombre pecó allí en el huerto del Edén, le entregó toda la autoridad a Satanás. Se doblegó ante él. Recordemos que aquel que es vencido se hace esclavo del que lo venció. Y Satanás pues logró engañar, logró vencer a Adán y Eva allí en el huerto del Edén, y vino el pecado, vino la enfermedad, vinieron todos estos males que hoy en día pues tienen azotada a la humanidad. Pero miramos aquí cómo Dios, que es soberano, que es grande en misericordia, no se quedó de brazos cruzados, sino que dice que Él, siendo Dios, tomó forma humana para venir y librarnos, para venir y salvarnos, para darnos la vida eterna, darnos la salvación, la salud. Por eso, mi hermano, usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y pelear contra esa enfermedad que está aquejando tu cuerpo, que está aquejando tu vida, que está atormentando a tu familia. La palabra es clara y dice aquí muy claro: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesús nos enseña que una vez que Él muere y resucita, le quita la llave de la muerte a Satanás. Dice allí: todo poder le fue dado al Señor Jesucristo. Todo lo que el diablo nos había quitado, todo lo que el diablo nos había arrebatado, el Señor Jesucristo se lo quita y nos lo devuelve a nosotros, la iglesia. Por eso es importante entender la palabra, por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque es allí donde nosotros aprendemos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si seguimos mirando, vemos que más adelante, en la primera epístola del apóstol San Juan, miremos allí en la primera de San Juan capítulo 3, en el versículo 8, y nos queda totalmente claro. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que todo aquel que practica el pecado, que anda en desobediencia, que vive en contravía de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que la palabra de Dios nos dice, dice que es esclavo del diablo, le sirve al diablo. Pero Jesucristo, nosotros vemos que Él vino no a vivir conforme las corrientes del mundo, conforme las corrientes de la carne, sino que Él siempre estamos viendo y aprendiendo que Él siempre estaba allí delante del Padre. Siempre vemos que el Señor nos dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermano, amigo, si nosotros no andamos conforme la palabra lo enseña, si no vivimos conforme el Señor lo demanda en su palabra, no podemos decir que somos de Él. Si usted está todavía en enojos, en contiendas, en divisiones, en su corazón hay amargura, en su corazón hay resentimiento, pues esto no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, pues entonces estamos mal delante de Dios. Y si estamos mal delante de Dios, entonces no le estamos sirviendo a Él, sino que le estamos sirviendo ¿a quién? Al diablo. Y aquí es claro: el que practica el pecado. ¿De quién es? ¿Qué dicen las Escrituras? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si nosotros estamos viviendo conforme
la palabra lo enseña, conforme la palabra lo demanda, entonces nosotros vemos que también tenemos el poder para destruir las obras del enemigo, destruir la enfermedad. Recuerda que la enfermedad es una maldición. La enfermedad Dios no la da. La enfermedad viene a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Y dice la Biblia que Jesucristo fue hecho maldición. Recordemos que la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos vida eterna. O sea, el Señor Jesús se hizo maldición, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí es donde entra a trabajar la fe. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. Entonces, la enfermedad está ahí atacando, nos está quitando la salud, la economía, está trayendo tristeza, dolor. Pero si usted es un hombre o una mujer de fe, entonces usted le cree a Dios. Usted se levanta conforme la palabra de Dios lo dice, y usted ya no va a confesar esa derrota, no va a confesar esa enfermedad, no va a confesar lo que el diablo quiere que confiese, sino que usted va a confesar es lo que la palabra de Dios le enseña, lo que la palabra de Dios nos muestra. Dice la palabra allí en el libro de los Gálatas. Vamos a ir a mirar la palabra en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Gálatas 3, versículo 10 al 14. ¿Y qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que Dios nos ha dado un regalo muy grande, muy poderoso, y es la fe. Y es por medio de la fe que nosotros nos acercamos a Dios. Es por medio de la fe que nosotros nos rendimos. Es por medio de la fe que yo recibo un milagro, que yo recibo mi sanidad, que yo recibo todo lo que la palabra me enseña, todo lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia. Mire, no solamente Dios quiere vernos sanos, Dios también quiere vernos prósperos, que estemos bien económicamente. Pero Satanás quiere vernos destruidos, quiere vernos acabados, quiere vernos mendigando. Y nosotros no somos para estar mendigándole a nadie, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, somos los hijos de Dios. Y el Señor viene por nosotros. Por eso, mi hermano, levántate en esta hora. Levántate en fe, créele a Dios. Créele lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos dice. Y ahí de rodillas usted va a confesar su sanidad. Usted va a enfrentarse contra esa enfermedad, llámese cáncer, llámese leucemia, llámese artritis, bueno, cualquier dolencia que aqueje su cuerpo, que aqueje su vida, su familia. Levántate en el nombre de Jesús y confiesa lo que la palabra del Señor te dice. El Señor dice que por la llaga de Él hemos sido curados, hemos sido sanados. Entonces, confiesa lo que Dios tiene.
Confiesa lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y la Biblia dice que por la fe es que nosotros nos acercamos a Dios. Por la fe es que recibimos el milagro para nuestra vida, para nuestra familia. Entonces, hermanos, este es el momento para que nos levantemos en el nombre de Jesús y comencemos a pelear por nuestra familia, comencemos a pelear por el bienestar de cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, vas a levantar tus manos al cielo y vamos a reprender esa enfermedad, llámese como se llame. Créale a Dios, créele al que murió en la cruz del Calvario. Y Él que nos dice que por su llaga hemos sido curados. Entonces, si usted está atormentado por el cáncer, por la artritis, por la leucemia, bueno, es el momento de que le diga: hasta el día de hoy te sirvo. ¿Qué nos decía el Señor? Aquella mujer, 18 años sufriendo, 18 años padeciendo de esa enfermedad. Nadie podía ayudarla. Y cuando llega el libertador, entonces vemos que aún hasta el diablo también se levanta a criticar lo que Dios estaba haciendo. Entonces usted no se deje robar la bendición, no se deje robar lo que Dios tiene para su vida, y levántese en el nombre de Jesús y comience a reprender esa enfermedad. Ahí en fe coloca tu mano en la parte afectada y dígale a la enfermedad, háblele a la enfermedad, cualquiera que sea su nombre. Si es cáncer, diga: espíritu de cáncer, se va de mi cuerpo. Te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora confieso lo que el Señor dice que confiese, y por la llaga de Cristo recibo mi sanidad. Soy libre de este azote. Se va todo espíritu de cáncer, toda artritis, toda úlcera, toda leucemia, toda broncomonía, toda enfermedad la echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, echo fuera toda miopía, toda ceguera. Ahora mismo, Dios, Señor, reprendemos la enfermedad cualquiera que sea en esta hora. Y declaro, Señor, sanidad para tu pueblo. Declaro vida para tus hijos, Señor. Padre, la enfermedad no es una bendición. La enfermedad no viene de parte tuya, Señor. Yo sé que la enfermedad viene a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Pero hoy, Señor, yo me rindo, yo me humillo. Señor, yo quiero caminar de la mano tuya. Señor, enséñame. Señor, enséñame a caminar en el camino angosto, a vivir en obediencia, a vivir como a ti te agrada, Padre. Señor, y que yo pueda dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque tú me has dado la sanidad por medio del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Mi hermano, danos testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda, Cruzada Cristiana en la Mesa, Cundinamarca. Estamos ubicados en la 4ª con 18. Tenemos reuniones el martes, el jueves y el domingo. Martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana. Usted no se puede quedar en casa. Venga y denos testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. También te animo para que me escriba ahí en la plataforma, ahí en la página, y danos testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Queremos orar, queremos seguir pidiéndole al Señor. Mis amados, un abrazo, y que el Señor Jesucristo siga haciendo esa obra gloriosa en cada uno de vosotros. Dios me lo bendiga a todos en esta hora.